El Gobierno sube una vez más el salario mínimo interprofesional. El PSOE y Unidas Podemos han logrado incrementar en apenas 4 años casi un 50% el SMI tras 7 subidas consecutivas. Estoy muy contenta, no por el Gobierno de España, sino por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Si miramos los datos, durante la etapa de Mariano Rajoy apenas se subió la cifra de los 640 a 700 euros. Cuando la izquierda llegó al Gobierno, el SMI se disparó de los 735 a los 900 euros. Sencillamente hay que cumplir la legislación vigente en favor de los trabajadores y trabajadoras. Una dinámica que ha continuado hasta llegar a los 1.080 euros en 2023. Pero, ¿a quién afecta y cómo nos coloca esto respecto al resto de países de la Unión Europea? Lo primero que hay que señalar de estas subidas es que la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es fomentar el consumo y cerrar brechas salariales de género y entre generaciones. Anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. La subida beneficiará a más de 2,2 millones de personas según la estimación de UGT. Los principales beneficiados de la subida del SMI son las mujeres y los jóvenes. Más de 1 millón de mujeres verían aumentar su salario. En el caso de los jóvenes, el Gobierno estima que el 60% de ellos se benefician de este aumento. El salario mínimo interprofesional afecta principalmente a la juventud. ¿Y cómo nos colocamos frente al resto de países de la Unión Europea? A pesar de esta subida, España sigue estando por debajo de algunos países como Francia, Alemania o Bélgica. Estos países tienen un salario que se sitúa entre los 1.600 y los más de 2.200 euros. En España se consolida un proceso constante de incrementos del SMI, algo que contrasta con la etapa de Mariano Rajoy, cuando apenas se pudo subir 66 euros el salario mínimo interprofesional. Por tanto, es un momento de subir los salarios en España para fortalecer esa recuperación integradora de nuestro país. Las subidas también chocan con las advertencias y resistencias tanto del Partido Popular como de la COE. Y ahora pues el Gobierno decide y ahora le vas a subir tal cuando ya estás en una situación muy precaria. Los sindicatos, por su parte, han valorado positivamente esta subida y señalan que supone un avance en los derechos de los trabajadores.